Existen historias que parecieran haber ocurrido en un tiempo lejano, cuando el ser humano apenas si estaba en su amanecer, cuando la moral, la ética y las buenas costumbres no existían en lo absoluto y por el contrario, el instinto animal reinaba en todo el planeta. El caso de una familia australiana descubierta apenas en 2013, viviendo en un bosque de Australia, está lleno de perversión y lujuria en sus más despreciables y extrañas formas, teniendo como resultado 4 generaciones viviendo en condiciones deplorables y siendo todas producto de la perversión del incesto. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. En la primera mitad del siglo XX, los hermanos Tim y June Colt vivieron en Nueva Zelanda. El problema no era que vivieran juntos, como cualquier familia lo hace. El inconveniente real era que los hermanos estaban completamente enamorados. En 1966, June se casó con su hermano y fue entonces que el asunto comenzó a tornarse todavía más peculiar y muy desagradable. Producto del peculiar matrimonio, nacieron 7 niños: Martha, Frank, Paula, Betty, Cherry, Rhonda y Charlie. Hasta ahí todo parecía que ya era demasiado. El alto grado de rareza y perversión que había creado ya una familia parecía que no podía ir más lejos de lo ocurrido, pero todo se volvió cada vez más oscuro y escalofriante cuando la singular familia decidió mudarse a Victoria, uno de los estados más pequeños de Australia. Viviendo entonces en Nueva Gales del Sur, a 20 millas lejos de una pequeña localidad, la familia comenzó a gestar una historia aterradora que seguramente quedará para siempre como uno de los casos más llenos de perversión en la historia de todo el mundo. Tomando como ejemplo, siguiendo la extraña tradición, o simplemente por gusto y por enfermedad y depravación, los hijos del matrimonio incestuoso simplemente continuaron y tuvieron a más hijos producto de sus relaciones incestuosas. Betty y Charlie sentían una pecaminosa atracción el uno por el otro y, en efecto, crearon a una familia y así, la historia continuó entre hijos y hermanos para finalmente terminar en 4 generaciones. Todos ellos viviendo en condiciones de pobreza y, aunque quizá esté de más decirlo, de moral y ética casi inexistentes. 40 miembros fueron resultado del incesto, de la perversión entre familia. En secreto y viviendo como animales, la familia logró sobrevivir en medio del bosque, teniendo como hogar una casa rodante y carpas improvisadas, sin las condiciones sanitarias adecuadas y sin los medios necesarios para llevar a cabo una vida saludable. Increíblemente, la familia logró hacerlo durante casi medio siglo, sin agua potable ni cloacas, en el pequeño territorio conocido como la Granja del Incesto. Una extraña situación ya comenzaba a ser señalada por los habitantes cercanos al bosque. La gente decía que había niños salvajes rondando por ahí y que durante la noche se escuchaban cadenas y ruidos que no parecían provenir de los animales del bosque. Y nada estaba más cerca de la realidad, pues en la granja sucedía de todo. Muchos de los niños hablaban su propio e inentendible lenguaje y además tenían deformidades congénitas. Todo esto sin mencionar que su grado de violencia se elevaba por muy encima del promedio, llegando a, sin necesidad de hacerlo, mutilar a los animales que ellos mismos criaban. Algunos ciegos, otros sordos. Los chicos desplegaban altos grados de conductas sexuales entre ellos mismos, debido al historial sexual macabro de sus padres y abuelos. 8 de los 40 miembros de la familia tenían padres que eran hermano y hermana, madre e hijo o padre e hija. 6 tenían padres que eran tía y sobrino, tío y sobrina, medios hermanos o abuelo y nieto. Luego de los reportes constantes y a pesar de que la familia se movía constantemente, la policía descubrió en última instancia a casi 40 miembros de la familia que vivían en condiciones miserables. En junio de 2010, las autoridades descubrieron este peculiar nido de perversión entre familias. Pero no fue sino hasta 2012 que una investigación oficial se abrió en el mes de julio, luego de que un niño informara que había escuchado a uno de sus compañeros hablar con una niña de aspecto sucio y desaliñado que vivía en el bosque y que decía que estaba embarazada de un niño engendrado por uno de sus hermanos. El niño escuchó a la niña decir que una de sus hermanas estaba embarazada y no sabían entonces cuál de sus hermanos era el padre. Finalmente, los Colt fueron acusados de incesto y abandono de niños. Betty Colt, quien lideró la familia por más de 20 años, intentó quedarse con la custodia de los más pequeños, pero no lo logró debido a que, por si todo esto pareciera poco, la policía descubrió en el teléfono celular de Betty mensajes de texto de naturaleza sexual enviados a su hijo Bobby. Ella y Bobby
Habían hecho planes para secuestrar a Billy de un hogar de crianza temporal al que fuera llevado por las autoridades. Betty Colt fue deportada a Nueva Zelanda y finalmente fue juzgada por las autoridades de su país. En 2014, Betty fue sentenciada por secuestro, actividad criminal y después de todo lo ocurrido, fue sentenciada a tan solo un mes tras las rejas. Pero los hechos ocurridos en los bosques de Nueva Gales del Sur definitivamente quedan solo medio expuestos, pues, en los testimonios y entre las oscuras láminas y carpas, secretos más oscuros y depravados seguramente no han salido a la luz. Pero quizás sea mejor no saberlos, pues, con lo apenas explorado y sabido, cualquiera que escuche esta singular historia se quedará con un mal sabor de boca y aún preguntándose cómo es posible que este tipo de historias aún se den en pleno siglo XXI. Si te ha gustado este video, por favor compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete a él para que puedas conocer mis otros videos. Hay nuevos trabajos disponibles cada semana. También te invito por favor a que me sigas en Facebook y a que le des like a mi página. Así estaremos en contacto y los temas serán cada vez más interesantes. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.